Bien, vamos a seguir con la clase de la piel y cómo los fármacos pueden atravesarla. Y lo que vamos a ver hoy son las vías de administración de fármacos a través de la piel. Vamos a ver parches transdérmicos, que bueno, es la más conocida y la más extendida. Pero vamos también a ver técnicas de iontoforesis, que supongo que os sonará. Técnicas de electroporación, esto no sonará tanto, porque no está tan extendido en la clínica. Sí que está en cosmética, pero no en clínica. Y ultrasonidos, que también os suena. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por los parches transdérmicos. El nombre en inglés es TTS y muchas veces se utilizan estas siglas. Son sistemas de administración transdérmica. Transdermal Therapeutic Systems. De ahí las siglas, ¿vale? Está muy extendido y cada vez más. Mm, Esto es, por ejemplo, si echáis un vistazo, desde 2007 a 2014, los billones de dólares en ventas de parches. Los parches es en morado. Y veis cómo aumenta desde 10 billones, son 10.000 millones de dólares. Ya sabéis que en Estados Unidos los billones no son un millón de millones, son 1.000 millones. De 10.000 millones de dólares hasta 20.000 millones en 2014, es decir, el doble, y sigue subiendo. Es decir, es una forma farmacéutica que está teniendo mucha preponderancia últimamente y que va a seguirla teniendo. ¿Y por qué? ¿Por qué está subiendo las ventas de esta forma farmacéutica? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, pues tiene muchos. En primer lugar, no tiene molestias digestivas, obviamente, es un parche. Esto puede parecer que es algo no demasiado importante, pero sí que lo es. Si os recordáis los AINES, vemos como muchísimas personas tienen problemas serios digestivos por la administración oral de fármacos. Otra ventaja es que no tienen efecto de primer paso. ¿Qué significa esto de efecto de primer paso? Mirad, cuando uno se toma una medicación por vía oral, pues se traga la pastilla que sea, esófago, estómago y llega al intestino. ¿De acuerdo? Bueno, en el intestino existe un metabolismo, con lo cual cuando la pastilla se absorbe y pasa al hígado, ya se ha metabolizado un poco en el intestino. En el hígado, por supuesto, se metaboliza mucho más. Lo que quede de ahí, después de esos dos metabolismos, es lo que se llama la fracción de biodisponibilidad, es decir, la forma efectiva, la fracción efectiva de fármaco, lo que queda. Ya va por la sangre a donde sea. Pues si es un antiinflamatorio, al tobillo que te has hecho un E15. Pero primero tiene que pasar por ese metabolismo intestinal y por ese metabolismo hepático. Bueno, pues hay fármacos en los cuales ese metabolismo intestinal y ese metabolismo hepático es muy acusado. Si se metaboliza más en esta parte, pues obviamente queda menos para después. Es la fracción que está biodisponible es menor. Entonces hay fármacos en los cuales necesitas una dosis mayor por vía oral. ¿Por qué? Porque tiene un metabolismo intestinal y hepático muy acusado. No solo es en vía oral, en vía rectal también, en los supositorios, aunque el intestino grueso ya no está tan dedicado a la absorción como el intestino delgado y hay menos metabolismo, pero también ocurre. Y además es complicado porque varía mucho de persona a persona. No solamente el fármaco tiene un metabolismo más acusado en el intestino y en el hígado, sino que ese metabolismo tan acusado varía mucho de persona a persona, con lo cual es difícil de predecir. Bueno, pues nada de esto ocurre con los parches, ¿de acuerdo? Porque los parches no vamos a pasar por el intestino. Otra ventaja de los parches es que lo que hace es liberar concentraciones muy pequeñas de fármaco a lo largo del tiempo, de manera constante, de manera sostenida. ¿Para qué es bueno esto? Para fármacos con estrecho margen terapéutico. Es decir, para fármacos que en otras condiciones sería peligroso administrar. No estoy hablando de aspirina, obviamente, estoy hablando, por ejemplo, de fentanilo, que ahora ya deberíais saber que es un opioide bastante más potente que la morfina. Tú no te quieres pasar de dosis de fentanilo, puede traer muchos problemas. Para este tipo de fármacos con estrecho margen terapéutico es muy útil los parches porque liberan concentraciones muy pequeñas. ¿Qué es el margen terapéutico? Bueno, ya lo he definido, pero bueno, para que lo veáis de una manera más ilustrativa, esto sería una gráfica de concentración en sangre frente al tiempo. Tú te tomas la pastilla, eh, va subiendo según se va absorbiendo. Llega un momento en el que tienes la concentración máxima y a partir de ahí el cuerpo empieza a eliminar ese fármaco. Mm, Esta parte rosa sería donde tendríamos, si llegáramos a concentraciones que alcanzaran esta parte rosa, tendríamos efectos adversos, porque tendrían unas concentraciones demasiado altas. Esta parte amarilla serían concentraciones en las cuales todavía no tenemos efecto. Y tendríamos la parte subterapéutica o de fracaso terapéutico. Nosotros queremos estar en medio, en la parte verde.
Esta parte verde es lo que se llama margen terapéutico o ventana terapéutica. Para un fármaco, yo qué sé, como paracetamol o un fármaco o ibuprofeno, esa ventana terapéutica es así de grande. Es muy difícil que tú tengas una sobredosis por ibuprofeno. Tienes que tomarte mucho ibuprofeno. Pero para otros fármacos, como el fentanilo que comentaba antes, esa ventana terapéutica es así de pequeña. Es muy fácil pasarse o no llegar. Es complicado estar en medio. Entonces, para estos tipos de fármacos es una buena herramienta el parche terapéutico, porque ya digo que libera concentraciones pequeñitas a lo largo del tiempo de manera sostenida. Más ventajas, se alargan los intervalos de dosificación, en fin, olvidaros de eso de un fármaco, una dosis cada 8 horas durante una semana. No, tú te pones el parche dura días, semanas incluso. Si hay algún problema, la administración se puede interrumpir inmediatamente, te quitas el parche y fuera. Si tú te has tomado una pastilla, eso lo que esté en sangre está en sangre, ya no se puede eliminar. Y además mejora la adherencia al tratamiento, es decir, las personas va a cumplir mejor un tratamiento si te pones un parche y te olvidas que si te tienes que tomar la pastilla cada 6 horas. Eso es más fácil olvidarse. Pero también hay contras como por ejemplo que hay fármacos que no les vale una concentración pequeña a lo largo del tiempo de manera sostenida, necesitan concentraciones altas. Acordaros de los antibióticos, que había antibióticos que sí necesitan unas concentraciones altas. Bueno, pues para estos fármacos no valen los parches. Hay en cierto tipo de piel, sobre todo cuando la piel está muy deshidratada, personas mayores, etcétera, etcétera, o incluso con alguna enfermedad de la piel, el adhesivo del parche no se pega bien y si no se pega bien el fármaco no va a pasar. Puede producir el parche irritaciones en la zona, incomodidad. Bueno, eso es lo de menos. Esto sí es importante, lo último, solo vale para fármacos no ionizados. Acordaros, los fármacos que están cargados eléctricamente, es decir, ionizados, no pasan bien el estrato córneo, porque el estrato córneo, como expliqué en la clase anterior, es un entramado de lípidos. Básicamente son lípidos. Y entonces un fármaco cargado no va a atravesar eso. Así que solo vale para fármacos no ionizados. Recordar, las cosas polares ionizadas no pasan las cosas apolares. En cuanto a sistemas transdérmicos, ¿qué tipos hay? ¿Qué tipos de parches hay? TTS, repito. Hay tres tipos principales. Encontramos parches que, bueno, sería lo que todo el mundo conoce por un parche. Un sistema reservorio. Si veis el parche, encima tiene como una especie de abultamiento. Es el reservorio donde está el principio activo. Puede ir disuelto en un líquido o en un gel. Y tiene una membrana polimérica. Cuando tú quitas el adhesivo, queda la membrana polimérica que al pegarse en la piel, esa membrana es capaz de crear un sistema de liberación controlada de ese principio activo. Repito, concentraciones pequeñas a lo largo del tiempo. Hay otro parche un poquito más avanzado en el cual no hay reservorio. La misma matriz polimérica que libera el fármaco poco a poco, ahí va el fármaco distribuido. Es decir, ya no tenemos ese abultamiento porque el fármaco no va en un reservorio, va justo en la matriz que libera el principio activo poco a poco. Y por último hay unos ligeramente especiales, se llaman sistemas híbridos de microreservorio. El principio activo va suspendido en una solución que recuerda un poco a las cremas que comenté en la clase anterior de aceite en agua, porque es una solución hidrófila en la que va homogenizada un polímero lipofílico que forma estas gotitas, estas microesferas de aceite. Y después encima tiene un material oclusivo. Acordaros que el material oclusivo lo que hace es evitar la evaporación del agua, mejorar la hidratación de la piel y por lo tanto aumentar la penetración del principio activo. Estos son los tres tipos principales de parches que hay. Sistema reservorio, el anterior que era simplemente que el principio activo va en la membrana polimérica, y esto que son sistemas híbridos de microreservorio, en el cual hay unas microesferas de lipofílicas distribuidas en una solución hidrófila. ¿Qué tipo de fármacos hay en parche? Pues hay muchos, pero el más conocido yo creo, y si tenéis, probablemente preguntáis a vuestros abuelos y probablemente muchos tengan parches de nitroglicerina. Es para prevenir, para prevenir efectos cardíacos, eventos cardíacos. Es un profiláctico antianginoso, es decir, esa nitroglicerina vasodilata, aumenta la luz de los vasos coronarios, con lo cual mejora el riego sanguíneo al corazón y se toma en personas que tienen riesgo cardíaco. Escopolamina es un antiemético, es decir, para los vómitos y especialmente son parches para los vómitos producidos por el mareo, por el movimiento, cuando vas en un vehículo.
Hay parches de hormona, de estradiol, de testosterona para un tratamiento hormonal, parches de nicotina, eso sí lo conocéis, para las personas que quieren dejar de fumar y quitarse la adicción. Se liberan pequeñas cantidades de nicotina poco a poco que te quitan ese mono del cigarro. Parches de fentanilo. Fentanilo, ya lo he comentado, es un opioide muy potente, más potente que la morfina. Y para analgesia crónica, pues estoy pensando, por ejemplo, en enfermos de cáncer terminal o personas con una artrosis brutal. Lidocaína es un anestésico local, acordaros, todo lo que acaba en caína son anestésicos locales y es bastante útil, son parches que localmente producen una analgesia en la zona donde se aplican. Indometacinas, parches con un objetivo antiinflamatorio e incluso se estaban viendo hace un par de años, vi un par de artículos en el que estaban desarrollando parches de insulina. Imaginaros la ventaja que sería para las personas diabéticas no tener que pincharse, ponerse un parche y olvidarse hasta cuando se tengan que cambiar el parche. No ha llegado a mucho que yo sepa. Creo que los artículos eran de 2017, están todavía con ellos, pero por ahora no han llegado a más. Pero bueno, lo están mirando. Problemas con los parches, bueno, básicamente locales de irritación de la piel, dermatitis, vasodilatación con eritema. Eritema es un enrojecimiento de la piel porque haya una vasodilatación. Cuanto más flujo sanguíneo, pues más enrojece la piel. Y básicamente que seas alérgico a cualquier material del parche. Los plásticos o incluso el plástico aluminizado que viene en algunos parches puede provocar quemaduras en algunas personas. Pero en fin, básicamente son reacciones o bien al material del parche o bien a algunos compuestos como nitroglicerina, por ejemplo, o nicotina, que hay personas que pueden tener cierta alergia. Pero repito que las reacciones adversas, al ser una cosa que se administra por la piel, son menores y básicamente están circunscritas a la actividad local. Bien, esto de los parches transdérmicos. Vamos a hablar un poco de iontoforesis. Iontoforesis, que supongo que suena, es una técnica que fuerza la penetración de los fármacos a través de la piel. ¿Cómo lo fuerza? Con una corriente eléctrica. Pensar en una pila con dos polos, uno positivo y uno negativo. Pues eso es un aparato de iontoforesis. Tiene dos polos, tiene después una batería y tiene después un componente que regula la corriente. El fármaco va en uno de los dos polos, el otro va vacío, y entonces cuando empieza la corriente eléctrica, el fármaco que está en el polo positivo tiende a ir al polo negativo, y en el camino, como tiene que bajar por la piel y después subir otra vez hasta el polo, en ese camino se encuentra con los vasos sanguíneos que arrastran las moléculas del fármaco, las moléculas del principio activo. Y ya tenemos la administración del fármaco. ¿De acuerdo? Es un principio bastante simple. Simplemente se aplica una corriente eléctrica para que el fármaco vaya de un polo a otro y en el camino se vea arrastrado por el flujo sanguíneo. Se están investigando, por ejemplo, parches para la migraña. Hay personas con migrañas muy recurrentes y que tienen básicamente de forma crónica estas migrañas. Los comentamos cuando vimos la analgesia, el sumatriptán. Sumatriptán lo que hacía era tener un efecto vasodilatador, perdón, vasoconstrictor. Estas jaquecas que en las cuales incluso te puedes tocar porque te nota latidos en la cabeza, hay un flujo sanguíneo muy grande. Ese tipo de jaquecas es el que cura el sumatriptán porque contrae los vasos. Si bien estos parches en España todavía no están comercializados, se llama Cequity la marca. La FDA lo aprobó creo que el año pasado, hace un par de años en Estados Unidos. Todavía no ha llegado a España. Hay que tener cuidado en personas que tengan antecedentes coronarios, porque igual que contrae vasos cerebrales en las jaquecas, puede contraer vasos que estén en otros sitios, por ejemplo en el corazón. Y si tú ya tienes colesterol, tienes placas de ateroma, obstaculizando el flujo sanguíneo en esos vasos, si encima se cierran, puedes tener un evento cardíaco. Así que estas personas con eventos con antecedentes cardíacos o riesgo no deben de tomar sumatriptán. Um, Otro fármaco que se pueden administrar por parches antiofóreticos, dexametasona, que ya tendréis que saber lo que es, todo lo que acabe en zona, glucocorticoides, antiinflamatorios. Muchos otros efectos, pero bueno, el efecto principal que se utiliza en clínica, antiinflamatorio. En este caso la dexametasona iría en el electrodo negativo, se aplica la corriente, penetra en la piel para llegar al electrodo positivo. En el paso a través de la piel es cuando se ve arrastrada por el flujo sanguíneo y así se administra el fármaco. También tiene pros y también tiene contras la iodontofóresis. Ventajas. Bueno, la liberación es controlable.
No como en el caso del parche, que tú ponías el parche y la velocidad de administración es la que permite la membrana polimérica, pero eso no se puede variar. Aquí sí, porque depende de la intensidad de la corriente que se aplique. Tampoco tiene efecto de primer paso, obviamente, porque no estamos pasando por el intestino y evita molestias asociadas a una administración crónica oral y, por supuesto, intravenosa, que sería mucho peor. Todas esas molestias se evitan. Además, es indoloro, más o menos, ahora comentaré, pero debe ser indoloro, con lo cual el paciente no tiene problemas en utilizarlo. Y en este caso, acordaros que los parches no se podían utilizar fármacos ionizados, cargados. ¿Por qué? Porque por sí solos no van a pasar una, un entramado de lípidos como el que existe en el estrato córneo. Aquí es al revés. Aquí esto es útil para fármacos polares. ¿Por qué? Necesitan estar cargados porque si lo que vamos a hacer es arrastrarlo con una corriente eléctrica que vaya de un polo a otro, necesitan tener una carga eléctrica para ser arrastrados. Así que son útiles para los fármacos precisamente que no se pueden administrar por los parches convencionales. Contras, pues no sirve para todos los fármacos, lo acabo de decir. La dosis no es tan fácil de garantizar. Hay bastantes variaciones. Los electrodos, y esto es lo que comentaba, hay que tener bastante cuidado y estar encima, porque podrían ocasionar quemaduras. Incluso si simplemente con la aplicación a dosis normales y a tiempos normales, la piel puede formar vesículas, una especie de ampollas, por este paso de corriente continua a través de la piel. Así que a veces lo que se hace es, cada cierto tiempo se da un ciclo de corriente en el flujo contrario. Si antes lo hacíamos de negativo a positivo, por ejemplo, pues ahora de positivo a negativo. Simplemente para contrarrestar ese efecto continuo a través de la piel que va a provocar estas vesículas. Principios activos que se pueden administrar por iontoforesis. Pues mira, por ejemplo, ácido acético tiene efecto de calcificante, así que se utiliza en tendinitis, calcificaciones, esos acúmulos de calcio que van a provocar, por ejemplo, la rigidez del tendón, porque el ácido acético solubiliza estos depósitos de calcio. Dexametasona, ya lo acabo de decir, es un antiinflamatorio. Lidocaína es un anestésico local, acordaros, todo lo que acaba en caína, anestésicos locales. Hialuronidasa, la hialuronidasa lo que hace es romper el ácido hialurónico, lo que hace es crear vías en el tejido conectivo, con lo cual, por ejemplo, se utiliza para resolver un edema, porque cuando tú tienes el tejido conectivo no deja reabsorberse nada, pero si tú abres, vamos a llamarlo túneles, rompiendo la hialuronidasa, perdón, rompiendo con la hialuronidasa, el ácido hialurónico de ese tejido conectivo, ya si abres una vía para que se pueda resolver el edema. Se pueden administrar salicilatos, sería parecido a administrar ácido acetilsalicílico de forma oral y sirve para lo mismo, pues dolor muscular, articular, en fin. Pero, ¿cuál es la ventaja? De que la aspirina, por ejemplo, provoca unos efectos especialmente digestivos que pueden llegar a ser graves, no lo pueden tomar personas con úlceras, etcétera, etcétera, y todo eso nos lo saltamos si lo administramos en forma de parche. Sulfato de magnesio se puede utilizar para espasmos musculares porque disminuye la excitabilidad en la placa motora. Y los parches que he comentado de migraña, de parches iontoforéticos para la migraña, que llevan sumatriptan. Y cuidado, repito, con los pacientes que tengan antecedentes coronarios. Todo esto se puede utilizar en los parches iontoforéticos. ¿Qué afecta a la iontoforesis? Bueno, obviamente la concentración de la solución del fármaco, pero lo que me quería centrar un poco en esto. La forma salina del fármaco y el pH del medio, porque eso es importante. Os tendría que sonar un poco, pero bueno. Eh, Ácidos débiles y bases débiles están en equilibrio. La forma ionizada y la forma no ionizada están en equilibrio. Ya lo he comentado alguna vez, por ejemplo, ácido clorhídrico, HCl, esto no es débil, pero bueno, HCl estaría en equilibrio con la forma de H más Cl menos. Eso es a lo que me refiero. ¿De acuerdo? En un ácido débil o una base débil, insisto, eso está en equilibrio, la forma ionizada con la forma no ionizada. ¿Cómo desplazamos el equilibrio? Con el pH del medio. Necesitamos un pH que nos lleve hasta la forma ionizada. Es decir, que haga que la forma ionizada cargada sea la preponderante. ¿Por qué? Porque repito que con estos parches administramos fármacos que están en forma ionizada. Los necesitamos ionizados y para eso es importante el pH del medio. También la intensidad, el tipo de corriente, la duración es importante. Hay métodos que usan corriente en forma de pulsos y hay métodos que usan corriente en forma constante. Parece que tienen más eficacia los métodos que se basan cuando la corriente es constante y no en forma de pulsos.
el fármaco debe ser estable durante el proceso, obviamente. También depende la iontoforesis de los electrodos, el tamaño de los electrodos, la carga de los electrodos y el peso del fármaco. No pueden ser fármacos muy pesados, obviamente, son fármacos que hay que arrastrar. Cuanto más alto sea el peso molecular del fármaco, más difícil será arrastrarlo por la corriente eléctrica. Así que tienen que ser fármacos o principios activos que tengan un peso molecular pequeño. Bien, pues hemos visto parches transdérmicos, que repito, eran tres tipos: de reservorio con la membrana, con el principio activo en la membrana polimérica, y de microreservorio, sistemas híbridos. Hemos visto iontoforesis, que son parches en los cuales no permitimos que el fármaco pase por sí solo, sino lo que hacemos es empujarlo, por llamarlo así, con una corriente eléctrica. Vamos a hablar un poco de la electroporación. Muy poco, porque no se utiliza casi nada en clínica, o todavía no se utiliza demasiado. Se utiliza más en cosmética. La electroporación lo que hacemos es, pues básicamente, dar una descarga de alto voltaje. Estamos hablando de hasta 100 voltios. Un señor calambrazo. Tú te das con 100 voltios y es un calambre. Lo que hacemos es aplicar ese alto voltaje durante muy poco tiempo, milisegundos, con lo cual no lo vas a notar, o lo notas muy poquito. ¿Para qué? Para romper ese estrato córneo, no romperlo, pero bueno, para crear lo que decía antes, poros en ese estrato córneo, con lo cual facilitas muchísimo la entrada de un principio activo, porque ya he comentado que el principal problema para que los principios activos atraviesen la piel es el estrato córneo, ese entramado lipídico con queratinocitos en medio, ¿vale? Lo que hacemos es abrir poros en ese entramado lipídico con estas descargas de alto voltaje. Hasta 4 veces se aumenta el transporte transdérmico cuando administramos electroporación. Aquí ya sí podemos utilizar macromoléculas, es decir, compuestos de peso molecular grande, porque básicamente le estamos abriendo un túnel para que pase. Compuestos hidrófilos, que normalmente no pasarían en el entramado lipídico del estrato córneo, van a poder pasarlo porque le estamos abriendo la puerta. Compuesto cargado eléctricamente, es decir, vamos a poder entrar casi cualquier cosa. Repito, es muy reciente, entre comillas muy, pero bueno, es reciente, y en clínica no se utiliza demasiado. Se utiliza, por ejemplo, para la terapia génica, cuando se inyecta ADN. Estas inyecciones de ADN son macromoléculas, se pueden inyectar mediante electroporación. En estética sí, hay tratamientos de celulitis y tal, que para mejorar la aplicación del principio activo de estas cremas se requiere de estas descargas de alto voltaje. Mirad, aquí veis fácil lo que estaba comentando. Esta es una membrana celular normal. Esta es una membrana celular durante esa descarga de alto voltaje. Veis los poros que se forman. Esto es un microscopio electrónico. Veis perfectamente cómo se están abriendo básicamente agujeros para que pase el principio activo. Y después del pulso, que repito dura hasta 100 milisegundos, es decir, nada, después del pulso la membrana vuelve a como estaba. Bueno, pues en ese momento es cuando el fármaco aprovecha para entrar. Y acabamos con ultrasonidos, que también os sonará porque es una técnica muy utilizada y en cualquier clínica de fisioterapia ponen ultrasonidos. También llamada fonoforesis o sonoforesis. Ultrasonidos son vibraciones de alta frecuencia, es decir, aunque se llame sonido, tú no lo oyes porque son vibraciones acústicas de alta frecuencia, que van a provocar en el cuerpo diversos tipos de reacciones químicas, biológicas, mecánicas, efectos térmicos. No se sabe muy bien cómo funciona en realidad, ¿de acuerdo? Sí, crea cierta disrupción en la membrana de ese entramado lipídico, con lo cual va a permitir mejor el paso de fármacos. El fármaco iría en este gel que se pone primero, iría suspendido o disuelto en ese gel, y después aplicaríamos el ultrasonido, que gracias a la disrupción de las membranas de ese estrato lipídico facilitaría la penetración del fármaco. Yo no soy un gran creyente en esta técnica, no a la hora de que introduzca el fármaco, que sí mejora la penetración del fármaco, sino cuando dan el ultrasonido como ultrasonido, es decir, para mejorar pues en una tendinitis, por ejemplo, y aplican ultrasonido. No lo soy porque me lo han hecho muchas veces y nunca ha tenido ningún efecto, pero bueno, ahí está. De hecho, la eficacia no está del todo probada. Ya comentaba que el principio activo va en un gel. Primero se pone el gel, muchas veces lo que hace es que se usa un sistema, un vendaje oclusivo durante un tiempo para mejorar la hidratación de la piel. Lo he repetido muchas veces, cuanto más hidratada esté la piel, mejor penetra el fármaco. Y una vez que ya está hidratada la piel, con ese vendaje, se quita el vendaje y se aplica el ultrasonido. Parece que hace que el fármaco penetre mejor que con la iontoforesis.
¿Por qué? Repito, porque provoca una disrupción de los lípidos en el estrato córneo y esa barrera insalvable para el fármaco ya no lo es. Mirar, por ejemplo, esto es un artículo de hace ya unos años, veis un estudio en el cual se mide cómo penetra la dexametasona en el organismo gracias a estas técnicas de ultrasonido. Con un equipo de ultrasonido penetra esto, nanogramos de cilitro medidos en sangre, pues unos 7. Sham significa placebo, pero cuando nos referimos a aparatos. Ya sabéis que el placebo es, pues yo me tomo el fármaco y tú te tomas un placebo. Placebo es que no es nada, tiene la misma forma y color que el fármaco, pero no lleva nada. Pero digamos se quita esa variable de que tú te crees que te está haciendo algo. Porque aunque no os lo creáis, eso es muchísimo en terapéutica. La fe que se tenga en el fármaco es muchísimo. El placebo significa para los estudios, le quitas esa variable de la fe. Porque tú te crees que te está haciendo algo, o no, por lo menos no lo sabes, y es un placebo. Cuando es un aparato, es decir, tú tienes el aparato que tiene ultrasonido y el aparato que está apagado y no te está haciendo nada. Eso se llama sham, ¿vale? Pero tú no sabes si te está haciendo algo o no, y por tanto se quita esa variable. Es una cosa que se utiliza en los estudios clínicos. Cuando se hace a lo largo del tiempo lo veis igual. Cuando el aparato está apagado veis las concentraciones de dexametasona que entran en el organismo, menos de 5 nanogramos por decilitro, es decir, lo que entraría por dexametasona por sí solo, lo que podría pasar el estrato córneo por sí solo, pero cuando lo ayudamos con el ultrasonido veis que a lo largo del tiempo podemos llegar hasta 10 nanogramos por decilitro, incluso más. ¿Vale? Se cuadruplica al menos la penetración del principio activo. Principios activos que podemos utilizar en ultrasonidos. Pues básicamente exactamente igual que los de iontoforesis. Veis que está el ácido acético para las calcificaciones, la dexametasona para la inflamación, la lidocaína para la anestesia, salicilatos para las mismas aplicaciones que puede tener el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Pues dolor muscular, articular, agudos crónicos. Sulfato de magnesio para los espasmos musculares al reducir la descarga en la placa motora. La única excepción es el yodo. Con ultrasonido se puede aplicar yodo con dos objetivos principales. El yodo tiene actividad esclerolítica, es decir, romper el tejido conectivo que esté esclerótico, que esté demasiado duro. Por ejemplo, en la capsulitis adhesiva, para romper esas adherencias. Eso es una aplicación. La otra aplicación, yo no la he visto nunca, pero en fin, ahí está puesta, pues la voy a decir. Para infecciones microbianas, la teoría sí, porque el yodo es un germicida muy potente, tiene un amplio espectro y por tanto sería útil para infecciones microbianas. Ya digo que no conozco ninguna infección microbiana que se trate así, pero teóricamente al menos sí se podría hacer. Seguro que hay algún ejemplo, ¿eh? Que yo no lo conozca no significa que no exista. Y para acabar, bueno, consideraciones que hay que tener cuando usemos estos métodos en fisioterapia. Antes de realizar el método, bueno, pues decidir el tipo de administración, qué técnica se va a usar. Sobre todo esto, me importa, que informéis al paciente de sensaciones y efectos. Siempre, ya lo he dicho muchas veces, hay que informar al paciente. Usted va a notar esto, le puede pasar esto, no se preocupe porque vamos a hacer esto para contrarrestarlo y usted mejorará en tanto tiempo. No mejorará mañana, pero a lo mejor en una semana mejora. Es decir, tener al paciente informado. Echarle un ojo al aparato durante esta cosa que tú vas a la clínica de fisioterapia. Yo puedo hablar mucho de eso porque he pasado años de rehabilitación en fisioterapia. Y depende de la clínica, pues entras en la cabina, te viene el fisioterapeuta, te pone los electrodos y se larga. Y a lo mejor a los 15 minutos, pues te ha pasado que tienes una quemadura así de grande, o a lo mejor no, dependiendo de tu aguante del dolor, dices algo o no dices algo. Pero pasa eso. Se larga, 10 o 15 minutos se ha olvidado. No, hay que estar echando un ojo porque, por ejemplo, con la iontoforesis podemos tener quemaduras o un enrojecimiento grande o molestias simplemente. Hay que tener al paciente, bueno, contento. Hay que tener el paciente, hay que cuidar del paciente. No te puedes ir y dejar ese aparato funcionando 10-15 minutos porque puedes tener un problema. Y al acabar el tratamiento, bueno, hay que mirar si ha habido irritación, incluso si ha habido quemaduras, incluso a veces en iontoforesis es necesaria la crioterapia, terapia con frío, para reducir esa quemazón que tengamos en la piel por el paso de la electricidad. Y bueno, y valorar la eficacia del tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos las clases de fármacos a través de la piel, como hemos explicado un poco vehículos dermatológicos, en los cuales va el fármaco disuelto, las cremas, las pomadas, todo aquello. Hemos explicado la piel, la estructura, la función. Y bueno, en esta segunda clase lo que hemos hecho es ver métodos para administrar fármacos de forma sistémica a través de la piel, con parches, con iontoforesis, con electroporación
y con ultrasonidos.